Bien, gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Sean bendecidos en el nombre del Señor. Voy a comenzar con un nuevo tema titulado Aún queda un remanente escogido, pero esta vez por gracia. Aún queda un remanente escogido por gracia. Eso se encuentra aquí en Romanos 11, del 1 hasta el 7. Romanos 11, del 1 hasta el 7. Por ejemplo, en el versículo 5 y 6 dice, del mismo modo también en este tiempo ha quedado un remanente por elección, pero por gracia. Vamos a estar analizando la palabra gracia, la palabra obras y la palabra elección. Por ejemplo, a quién Dios eligió por gracia, según el contexto de Pablo, a quién Dios eligió por gracia y también por qué Dios lo eligió por gracia. Y vamos a hablar más adelante el pensamiento que algunas iglesias tienen de que Dios escogió a algunos para que se salvaran y a otros pues para que se fueran condenados. Vamos a averiguar si es cierto o no es cierto. ¿Ok? Y vamos a analizar la palabra desechó. En el capítulo 11, versículo 1, cuando Pablo dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. Y Pablo niega que Dios ha desechado su propio pueblo. Pablo lo niega y dice, no, de ninguna manera, porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pues vamos a hablar un poquito de la palabra desecho. La palabra desecho que la tengo aquí en el griego, la tengo aquí, la palabra desecho, la tengo aquí en el griego. La palabra desecho que aquí se pronuncia como apotseomai. Aquí se pronuncia la palabra desecho apotseomai. Ya mismo vamos a bregar con esta palabra desecho, que se encuentra en el capítulo 11, versículo 1. Vamos a concentrarnos, mientras tanto, en el capítulo 11, versículo 1. ¿Ok? Entonces, continuamos más adelante hasta llegar al versículo 7. Este es el video 1 para comenzar. Este video 1, este mensaje sería como una continuación. Sería como una continuación de un video, de un tema que yo estaba haciendo hace poco, titulado La gracia de Dios en el Antiguo Testamento, y luego la misma palabra gracia de Dios, pero cuando llega el Evangelio de Cristo. Pues aquel video que yo estaba enfatizando la gracia de Dios, lo que yo hice es que lo pausé. Le hice una pequeña pausa para yo continuar con esta nueva serie, pues titulado Queda aún un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes son este remanente escogido por gracia? ¿Ok? Vamos entonces a iniciar en este mensaje que sería la parte 1. Este video es la parte 1 para comenzar. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están ready? Comenzamos en el nombre del Señor para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien. Romanos 11, 1. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy de Israel, de la tribu de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ok, algunas iglesias, no todas, algunas, piensan que cuando dice Pablo, ha desechado Dios al pueblo de Israel, algunas iglesias piensan que el pueblo de Israel, Dios lo desechó por causa de su idolatría, de su desobediencia hacia Dios. Y algunas iglesias piensan que ahora
nosotros somos el Israel de Dios. O algunos le llaman el reemplazo. Algunos piensan que ahora nosotros como iglesia hemos reemplazado al verdadero Israel, llamado el Israel étnico. El Israel étnico, que viene siendo el original que Dios llamó desde el Antiguo Testamento por medio de Abraham, para darle una promesa por medio de Abraham. Pero Pablo desmiente lo que muchas iglesias piensan, que nosotros somos el Israel de Dios o el Israel espiritual. Y es porque no entendemos muy bien el verbo que dice aquí desechó. Pablo, en el versículo 1, está haciendo una pregunta. Está formulando una pregunta retórica. Pablo no está diciendo que Dios ha desechado a Israel. No, Pablo está haciendo una pregunta retórica, y las preguntas retóricas sirven como para razonar, para reflexionar si verdaderamente Dios ha desechado a Israel, sí o no. Pero la idea de Pablo es que realmente Dios no ha desechado a Israel. Vamos a ver las dos razones, el por qué Pablo dice que no ha desechado a Israel como nación étnico, étnico. Vamos a ver las dos formas. Vamos a empezar por una de ellas. Una de ellas. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante. Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Ahí el profeta Jeremías habla diciendo, donde Dios hace un pacto con Israel. En otras palabras, vamos a hablar claro. Donde dice, vamos a buscarlo. Jeremías 31, versículo 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, cuando yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ok? Los pactos que Dios hace, Dios nunca lo invalida. Dios, cuando hizo pacto con Israel, comenzó a hacerlo cuando Dios comenzó a liberar al pueblo de Israel en el monte Sinaí, o en el monte Horeb, o en el monte Sinaí. Es lo mismo, monte Horeb o monte Sinaí. De ahí en adelante Dios hizo una promesa para Israel. La promesa consiste en que Dios hará de Israel una gran nación, un pueblo grande, una gran nación distinguida entre otros pueblos. Israel va a ser cabeza entre muchas naciones. ¿Qué significa Israel siendo cabeza entre muchas naciones? Que Israel va a ser distinguida entre muchas naciones más con un propósito. Número uno, para que sea de ejemplo a muchas otras naciones incrédulas. Que esas otras naciones incrédulas serían pues los griegos gentiles, Roma, Persia, Siria, Babilonia y entre muchas naciones más que son naciones paganas. Continúo. Entonces, aquí, comenzando con la liberación de Dios al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, de las manos de los faraones, a partir de ahí en adelante, Dios le prometió a Israel que nunca la va a abandonar. Aunque Israel esté sometida a pruebas, a aflicciones, a desiertos, como por ejemplo Dios permitió en muchas ocasiones, Dios permitió a Israel pues someterlas a lo que llamamos a los exilios. Los exilios es un lugar donde hay muchos gobiernos, líderes que tenían a Israel bajo su dominio, controlado. Pero Dios lo permitió para que Israel saliera, le dijera a Dios, para que Israel le dijera a Dios, Señor, ayúdame de las manos de los babilónicos, de los sirios, de los asirios, de los persias, de Roma, de los griegos gentiles. Ayúdame que me tienen esclavizado. Entonces, de esa manera, Dios volverá a restaurar a su pueblo para que haya un arrepentimiento. Pero Dios lo permitía
ponerlo en un exilio, ¿verdad? Con el propósito de que el pueblo de Israel muchas veces cometía idolatría y se iba bajo los dioses paganos. Entonces, por causa de eso, Dios permitía poner a Israel bajo un exilio. En otra palabra, un exilio viene siendo como si Dios pusiera a Israel bajo líderes, gobiernos, imperios que son como dictadores, en palabras más actuales, que son dictadores, que los controlan, que los manipulan, etcétera, por causa de su desobediencia a Dios, porque se inclinaban a la idolatría. Pero dentro del plan de Dios con Israel, con ese pueblo de Israel, Dios le dio una promesa de que nunca lo vas a abandonar. Será el pueblo de Dios. Será el pueblo de Dios porque Dios hará un pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y eso no solamente lo dice aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 31. No solamente lo dice aquí, sino que también lo confirman el libro de Lamentaciones. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, aquí, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 y 32. Dice, porque Jehová no se olvidará para siempre. Cuando dice Jehová no se olvidará para siempre, ¿de quién está hablando? De su propio pueblo. Nunca Jehová, Dios, rompe los pactos. Israel sí rompió los pactos, invalidó los pactos por desobediencia, pero nunca Dios invalidó el pacto que Dios hizo con Israel para salvarla, para libertarlo, para establecer un reino, para establecer un reino. Nunca Dios rompe las promesas. ¿Ok? Entonces en el versículo 32, versículo 32, dice, aunque haya aflicción, aunque Israel esté puesta en aflicción, tiene misericordia según la abundancia de su misericordia. Significa que Dios en muchos libros de la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios dice que Dios nunca se va a olvidar de su propio pueblo. Nunca, porque es un pacto. Es un pacto. Cuando dice Jeremías 31, versículo 31 en adelante, cuando Jeremías el profeta está hablando esas palabras de un nuevo pacto, no es un nuevo pacto como si hubieran dos. No, no se trata de dos pactos. Bíblicamente, y Dios no ha hecho dos pactos, sino un nuevo pacto dentro de lo que es el hebreo, significa un pacto, el mismo pacto, pero renovado. ¿Me entiende? No es que haya dos pactos. Si hubiera dos pactos, significa que el plan de Dios para liberar al pueblo, el plan de Dios con el pueblo para trabajar con el pueblo y protegerlo y estar para siempre, significaría que el pacto de Dios no funcionó. Pero el pacto de Dios funcionó. Es el pueblo que lo invalidó en idolatría y en su desobediencia. Significa que Jeremías 31, versículo 31, cuando dice Jeremías un nuevo pacto, es el mismo pacto que Dios había hecho, pero renovado. Ese mismo pacto es cuando llega Jesús en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Pues con el mismo pueblo de Israel. No es con la iglesia, no es con los gentiles, no. Es con el mismo pueblo de Israel que tiene que ver con las 12 tribus israelitas. El pacto Dios lo hace con el mismo pueblo de Israel que son las 12 tribus de israelitas. ¿Ok? Entonces, ese pacto contiene unas promesas de un Salvador Jesucristo. De un Salvador Jesucristo perdonando los pecados de ese pueblo. Ese pacto contiene que en vez de que la ley se le haya entregado en las tablas de piedra, como Dios lo hizo con Moisés en el monte Sinaí, donde ahí mismito Dios
liberó el pueblo de Israel en Sinaí. A los pies del monte Sinaí, Dios lo liberó. Ahí, en el monte Sinaí o en el monte Horeb, le dio las tablas de la ley. Pero cuando llega el nuevo pacto, es un pacto renovado, con promesas donde Dios Padre va a ser revelado por medio de su Hijo. Dios Padre, Dios Padre va a enviar a su Hijo amado, Jesucristo, para que camine y esté en el mismo pueblo de Israel. Significa que el tiempo donde estaba Jesús, él estaba con los descendientes de Judá, que son judíos, son judíos. La preocupación de Pablo aquí es en el libro de Romanos, capítulo 11:1. Escucha bien, la preocupación de Pablo en el libro de Romanos 11, versículo 1, es que era un remanente escogido en el tiempo de Pablo. ¿Va a quedar un remanente escogido por gracia? Sí. ¿Por qué razón? También la preocupación de Pablo, aquí regresamos nuevamente a Romanos 11. Pablo dice, Dios no ha desechado a su propio pueblo completamente. Y Pablo dice una razón, da el motivo. Número uno, el propósito de Pablo es decir por qué Dios no ha desechado a su propio pueblo es porque él es israelita. Él forma parte de las 12 tribus de Israel. Él forma parte de las 12 tribus de Israel. El asunto de eso es que hubieron 12 tribus israelitas. Entre esas 12 tribus hubieron 10 tribus que se conocen como las 10 tribus del norte. Entre esas 12 tribus se dividieron. Las 12 tribus, hubieron 10 tribus que son las 10 tribus del norte que se dividieron. Y las otras dos tribus gestantes, que serían las dos tribus del sur, pues permanecieron en el tiempo de Jesús y obviamente en el tiempo de Pablo. Repito, repito nuevamente. Entre las 12 tribus israelitas en el Antiguo Testamento que se componen del pueblo de Israel, hubieron 10 tribus que son las 10 tribus del norte. Esas 10 tribus del norte se dividieron a causa de sus pecados, de sus desobediencias, de sus pecados, idolatría y desobediencia. Pues a causa de sus pecados se dispersaron a través de las naciones y quedaron dispersas, quedaron sueltas y dispersas entre los gentiles. Esas naciones, para Dios, los ve como si fueran gentiles, porque quedaron dispersados entre todo el mundo completo. ¿Ve? Quedaron dispersadas. Entonces, las otras dos tribus que quedan, que serían la tribu del sur, serían la tribu de Judá, que de ahí sale Jesús, de la tribu de Judá, que son judíos. Y de ahí sale también Pablo, que viene siendo de la tribu de Benjamín. Pablo viene de la tribu de Benjamín. La pregunta es la siguiente. Las dos tribus del sur, Benjamín, los benjamitas y los de Judá, estaban en el tiempo de Pablo y también en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús estaba ahí, en el tiempo de Jesús, que lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, en ese tiempo Jesús estaba trabajando con parte del pueblo de Israel, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, los benjamitas. Pablo viene de la línea de los benjamitas. Entonces, la preocupación de Pablo es la siguiente, que en el Antiguo Testamento Dios está respondiendo una preocupación a el profeta Elías, que eso lo vemos más adelante, comenzando en versículos 2 hasta el 4. Lo vemos aquí, comenzando el versículo 2
hasta el 4. Entonces Pablo dice, Dios ha desechado a su propio pueblo, dice que no. La razón es, número uno, porque Pablo es parte del pueblo de Israel. Y como parte del pueblo de Israel, viene Pablo de la descendencia de Abraham. Y todo lo que han creído en la promesa de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham sería lo siguiente, número uno, que toda la descendencia de Israel que decida creer no solamente en un Dios en el Antiguo Testamento, sino que decida creer que Cristo vendría como Salvador para morir por los pecados del mismo pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel que decida creer que por medio de Abraham saldría un Salvador Jesucristo para redimir a su propio pueblo, pero por medio de Cristo. Si el pueblo de Israel decide creer en esa palabra, en esa promesa, que Dios hizo un pacto, una promesa, un acuerdo con Abraham, que a través de Abraham saldría naciones bendecidas. Las naciones serían Israel y luego más adelante, cuando venga el ministerio de Pablo, cuando se inicie el ministerio de Pablo, las demás naciones que son los gentiles también serían bendecidas por la misma bendición de Abraham. Pero la bendición de Abraham consiste en que vendría un Salvador y todas aquellas naciones del pueblo de Israel que haya creído en un Salvador Jesucristo sería entonces salvo. Tendría la justificación, que sería entonces el contexto, cuando hablamos de justificación, que lo vemos en el contexto bíblico aquí, en Romanos capítulo 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30, cuando dice a lo que llamó, a lo que conoció, a lo que justificó y a lo que glorificó. ¿Tú me entiendes? ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Pablo dice que como él viene de la descendencia de Abraham y él es una persona judía de la tribu de Benjamín y él ha creído en Cristo, pues Pablo dice no, porque también Pablo dice que él viene de la descendencia de Abraham y también dice Pablo aquí, viene de la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín y la tribu de Judá era donde estaba en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Jesús. Y Pablo entonces, al venir de la descendencia de Abraham y al creer en Cristo, y al venir de la descendencia de la tribu de Benjamín, que la tribu de Benjamín, ellos habían sido bendecidos. La tribu de Benjamín en el Antiguo Testamento había sido bendecido. La bendición de Dios estaba en la tribu de Benjamín. Entonces Pablo era un benjamita y Pablo niega completamente de que Dios descartó totalmente a Israel. Continuamos, todavía no he terminado. No he terminado todavía. Todavía yo no he terminado todavía. Entonces, vamos aquí a la pizarrita, vamos aquí a la pizarrita, ¿ok? Entonces, cuando Pablo habla aquí la palabra desechó, de la palabra griega apotseomai, ¿ok? La palabra griega apotseomai. Esta palabra desechó, ¿verdad? Significaría en el griego, aparece como que empujó hacia afuera. La palabra desechó en el griego aparece en el griego como desechó hacia afuera. Entonces tiene la idea, tienen la idea como si Dios hubiera, ¿ves? Como si Dios hubiera, ¿verdad? Empujado hacia afuera. La palabra hacia es una preposición gramaticalmente que indica dirección. Y la otra palabra afuera, pues sería un adverbio de lugar, un adverbio de lugar. La pregunta de Pablo es la siguiente, es una pregunta retórica que apela a concientizar y a reflexionar. ¿Dios ha desechado a su propio pueblo? No, no lo ha desechado. Todavía hay un remanente escogido por gracia
en el tiempo de Pablo, por medio de Jesucristo, ¿ok? Entonces la pregunta es que si Dios ha desechado a su pueblo, lo empujó hacia afuera total, no lo ha desechado completamente hacia afuera. Ahora Pablo continúa, estoy pendiente, estoy mirando el tiempo de video, porque yo sé que hay algunos que no les gusta mucho tiempo de video y estoy pendiente al tiempo, ¿ok? Luego Pablo dice aquí, en el capítulo 11, versículo 2, no ha desechado Dios a su propio pueblo, al cual conoció de antemano. Que ahí el contexto de conoció es lo que Pablo habla aquí en Romanos 8, 29 y 30, donde dice Pablo conoció. Él conoció a ese pueblo para hacer un trato con ese pueblo, para hacer un pacto con ese pueblo y nunca le prometió que nunca lo iba a desechar. Le prometió que nunca lo iba a desechar. ¿Tú me entiendes? Entonces Pablo continúa diciendo, al que conoció de antemano, ¿o no saben ustedes lo que dice la escritura respecto a Elías cuando se quejó de Israel ante Dios diciendo? Vamos a ver qué fue lo que la queja o la preocupación de Elías. La queja o la preocupación de Elías. Vamos a ver la preocupación de Elías con hacia el pueblo. Vamos a pausar el video para que no sea muy largo que digamos y no se me duerman. Y vamos a regresar en el video 2 para hablar del profeta Elías en el video 2. ¿Ok?